el siguiente, que sería el vector fuerza 3, que está acá, de color verde, y lo vamos a llevar a un eje cartesiano individualmente para poderlo descomponer ahí. Ahora sí. Fíjense que aquí tenemos un ángulo de 70 grados, ¿no? Y yo aquí, por ejemplo, tranquilamente lo puedo descomponer y habíamos dicho de que siempre se toma el lado del triángulo que se forma. Bueno, primero vamos a descomponer, ¿ya? Para que se den cuenta. Entonces, ¿qué hemos dicho para descomponer? ¿Qué hacemos? Agarramos la puntita de la flecha. Ahora vamos a cambiar de color. Vamos a ponerle un azul para que se distinga. Agarramos la punta de la flecha y hacemos líneas segmentadas hasta topar el eje de las X. Y hacemos otras líneas segmentadas desde la punta de la flecha hasta topar el eje de las Y. Líneas segmentadas. Ahí está. Entonces ya hemos formado el rectángulo. Y ahora lo que prosigue es desde el punto 0 o desde el punto de origen, como hicimos con la fuerza 1, vamos a formar una flecha, un vector, hasta topar la línea segmentada. Vamos a hacerlo un poquito más arriba para que se note. Ahí está. Y sin pasarme de la línea segmentada, le dibujo la cabecita o la punta de la flecha, ¿no? Lo mismo hacemos para este lado, ¿no? Del eje Y. Vamos desde el punto 0 o punto de origen y hacemos una flecha hasta topar la línea segmentada sin pasarme, ¿no? Y aquí está. Ahora vamos a hacer que se note más. Ahí está. Y formamos la cabecita de la flecha sin pasarme de la línea segmentada. Y tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué se va a llamar este? El que está sobre el eje de las X, obviamente es el componente X del vector 3, ¿no? Del vector fuerza 3. Vamos a colocarle el nombre fuerza 3X. Y este que se encuentra sobre el eje Y se va a llamar fuerza 3Y. Entonces, ya tenemos los dos, gráficamente los dos componentes. Ahora, yo, como les dije, como en el vector fuerza 1, hay que separarlo o aislarlo. Como aquí tenemos dos triángulos rectángulos, hay que tomar solamente uno, pero donde se encuentra el ángulo. En este caso, el ángulo se encuentra acá, ¿no? Está en esta parte de este triángulo rectángulo. Pero, aquí quiero que tomen mucho en cuenta de que el ángulo tiene que estar apoyado en el eje de las X. En este caso, el ángulo tendría que estar apoyado en el componente F3X. O sea, tiene que estar apoyado. O sea, estoy hablando de que el ángulo tenemos que tomarlo en esta parte. O sea, fíjense que tiene que estar el ángulo apoyado aquí en F3X. A eso voy. Pero el ángulo lo tengo acá arriba. ¿Y está apoyado en quién? Está apoyado en la fuerza 3Y. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Acuérdense que hemos dicho cada triángulo rectángulo tiene 90 grados, ¿no? Como ángulo recto. Y también el cuadrante. Aquí estamos, fíjense, estamos en el cuadrante 2, ¿no? Entonces, cada cuadrante está comprendido por 90 grados. En este caso, como aquí tengo 70 grados arriba, ¿no? Si yo complemento hasta aquí abajo, lo hago llegar el ángulo acá abajo, lo vamos a poner rojo mejor.
Aquí, ¿cuánto tiene que haber para que sea 90 grados? Si aquí tengo 70, entonces corresponde 20 grados, ¿no? 20 grados. 70 más 20 es 90. Entonces, esta partecita de acá es 20 grados. Ese ángulo, fíjense, está apoyado sobre el eje X, o sea, está apoyado sobre el componente F3X. Este ángulo es el que vamos a tomar para hacer el cálculo de los componentes. Entonces, acuérdense que si aquí había 70, para llegar a 90, a este ángulo corresponde que es 20 grados. ¿Ya? Entonces, estamos haciendo esto de poner los 20 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo, repito, tiene que estar preferentemente apoyado en el eje de la X o sobre el componente X de la fuerza, ¿no? Entonces, para llegar a 90, aquí sería 20, complementario. Es un ángulo que complementa para llegar a 90, ¿no? Entonces, una vez que ya lo he delimitado esto, voy a separarlo. Voy a formar mi triángulo rectángulo para trabajar sobre este. Y ya se va denotando, ¿no? Lo que vendría a ser el triángulo rectángulo con el que vamos a trabajar. Ahí está. Entonces, fíjense, ya tenemos el triángulo con el que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con este ángulo de 20 y tenemos nuestro triángulo rectángulo. Ahora, prosigue a hacer lo que estábamos haciendo con la fórmula, ¿no? Entonces, vamos a calcular la fuerza 3x. ¿Y a qué va a ser igual? Va a ser igual. Acuérdense que utilizamos el coseno para calcular la componente x. Entonces, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la fuerza 3 por el coseno del ángulo, que sería 20 grados. Acuérdense, no se olviden, esto de lo que estoy colocando de fuerza 3x es igual a fuerza 3 por coseno de 20, es mediante lo que les mostré a un inicio, esta fórmula, ¿no? Para calcular fuerza x se utiliza el coseno, y aquí es igual la fórmula aquí está, ¿no? Fuerza x es igual a la fuerza por el coseno del ángulo, y eso es lo que estoy haciendo acá, ¿ya? Entonces, fuerza 3x va a ser igual a la fuerza 3, que sería 260 newton, que es el módulo de intensidad, por el coseno de 20 grados. Fuerza 3x va a ser igual, agarramos la calculadora y colocamos 260 por el coseno de 20. Sale 244,32 newton. Ya tenemos el valor de la fuerza 3x. Ahora calculamos el valor de la fuerza 3y. Acuérdense que para calcular la fuerza 3y o la componente y, utilizamos el seno. ¿Y cuál era la fórmula aquí? Fuerza y es igual a la fuerza por el seno del ángulo.
Entonces fuerza 3y va a ser igual a la fuerza, en este caso fuerza 3, por el seno de 20, ¿no? El ángulo es 20. Entonces fuerza 3y es igual, fuerza 3 es 260 newton por el seno de 20 grados. Ahora agarramos la calculadora, colocamos 260 por el seno de 20. Sale 88,93 newton. Ahora, una vez que tenemos los dos valores de fuerza 3x y fuerza 3y, aquí quiero que pongan mucha atención, jóvenes. La calculadora no nos va a botar el signo correcto. ¿Por qué? Pasa que generalmente la calculadora bota el signo cuando nosotros trabajamos con el ángulo total. ¿Qué quiere decir el ángulo total? Por ejemplo, a la hora de graficar el vector, midiendo con el transportador, vemos que aquí cae en 20 grados. Aquí están los 20 grados, ¿no? Del vector. Pero si contamos nosotros desde 0, o sea, el 0 grado es aquí, ¿no? Aquí está. Es como que damos la vuelta y llegamos hasta topar este vector. ¿Cuánto habría de ahí hasta acá? A ver, si nosotros partimos desde 0, vamos recorriendo, llegamos a 90. Seguimos recorriendo. Aquí va a ser 100, 110, 120, 130, 140, 150 y 160. 160, si yo parto desde 0 y llego hasta el vector fuerza 3, va a ser en total 160 grados. O sea, ese es el ángulo total partiendo desde 0. Entonces, la calculadora, cuando nosotros colocamos, por ejemplo, y eso lo vamos a demostrar también aquí, vamos a hacer de esa forma, la calculadora generalmente bota el signo correcto cuando se trabaja con el ángulo total, o sea, cuando se trabaja contando desde 0. Obviamente, 20 grados la calculadora lo toma como que fuera aquí en el primer cuadrante, ¿no? Porque los 20 grados del primer cuadrante es aquí y es positivo. Entonces, por eso aquí, en el resultado, me bota positivo, pero en realidad es negativo. ¿Y por qué es negativo? Nosotros en este caso tenemos que colocarle el signo para este caso, para esta forma de hacerlo. ¿Por qué? ¿Cómo sé que es negativo? Porque aquí nosotros lo que tenemos que ver, en el primer caso, para la fuerza 3x, acuérdense que es este. ¿Y de dónde va? Va desde el centro y va hacia la izquierda, ¿no? Fíjense que la punta de la flecha está acá. Entonces, desde el centro hasta la izquierda. Y habíamos dicho de que todo vector que tiene orientación hacia la izquierda es o tiene signo negativo. Esto le mostraba a un comienzo, fíjense. Cuando el vector va hacia arriba, o sea, tiene un sentido hacia arriba o hacia el norte, tiene signo positivo. Cuando va hacia abajo, o tiene dirección hacia abajo, es negativo. Cuando va hacia la derecha, tiene ese sentido, es positivo. Y cuando va hacia la izquierda, como en este caso, vector hacia la izquierda, el signo es negativo, ¿no? Entonces, en este caso, como se trata del vector fuerza 3x y va hacia la izquierda, el resultado que la calculadora no me botó con signo, entonces yo debo asignarle ese signo. Y es menos 244,32 newton. Esa es la forma correcta de hacer en estos casos. Ahora, la fuerza 3y va a ser positiva o negativa. Eso lo vamos a ver. Fíjense que la fuerza 3y va desde el centro y va hacia arriba. Y cuando va el vector hacia arriba, el signo es positivo. Entonces, en este caso, no tenemos que cambiarle nada porque ya está con el signo. ¿Ya? Entonces, todo es cuestión de ubicar el sentido que tiene. Habíamos dicho que el sentido hablamos cuando va hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo y hacia la derecha, ¿no? Entonces yo me tengo que fijar hacia dónde va, en qué sentido va el vector, y dependiendo de ese sentido, va a ser su signo.
En este caso la fuerza 3x es negativa porque va hacia la izquierda. Ahora, existe otra manera, como les decía. Existe otra manera para evitarnos de estar colocándole el signo, porque a veces nos olvidamos de colocar, ¿no? Por apurado, por no nos damos cuenta hacia dónde va el vector. Entonces existe otra manera de calcular más directamente. Y es lo que yo les decía. Es tomando en cuenta el ángulo total. Si parto desde cero y voy recorriendo de aquí hasta aquí arriba, hasta el centro, tengo 90. Ahora, de estos 90 voy a ir sumando hasta topar el vector. Entonces tengo 90, aquí hay 100, 110, 120, 130, 140, 150 y 160 cae en los 20 grados. Entonces, voy a hacer lo mismo. Estas dos fórmulas las voy a colocar y voy a trabajar nuevamente. Fuerza 3x va a ser igual a la fuerza 3, ¿no? Lo que está acá, por el coseno, pero ya no voy a colocar esta vez 20, sino voy a colocar 160 grados. ¿Ya? 160 es porque hemos ido contando, ¿no? Desde 0 hasta llegar al vector, ¿no? Hasta toparlo. Ahora, se van a fijar que con ese valor de ángulo me va a salir este resultado en la calculadora, pero ya con el signo incluido. Vamos a colocar fuerza 3x es igual a fuerza 3, que sería 260 newton, por el coseno de 160 grados. Fuerza 3x es igual. Ahora eso es lo que les decía. Vamos a ver. Multiplico 260 por el coseno de 160 y sale menos 244,32 newton. Fíjense que lo que sale aquí, lo que nosotros le pusimos de signo, con el ángulo total, ¿no? Partiendo desde cero, que es 160, me sale directamente ya con el signo en la calculadora. ¿Ya? Entonces, esa es otra opción de poder calcular los componentes tomando en cuenta el ángulo total. Entonces, ahora yo voy a calcular la fuerza 3y también tomando ese ángulo. Fuerza 3y va a ser igual a la fuerza 3 por el seno, ¿no? Acuérdense que las y es con el seno de 160 grados. Fuerza 3y es igual a 260 newton por el seno de 160 grados. F3y es igual. Colocamos 260 newton por seno de 160. Y eso da igual a 88,93 newton. Entonces fíjense que también me sale lo mismo, ¿no? Tomando 160 como ángulo me sale lo mismo que cuando se tomó 20 grados. Pero en este caso la calculadora coincidió, ¿no? Del signo, que es positivo, que igual sale positivo. Entonces, esa es otra alternativa para poder calcular. Ahora, en este caso, por ejemplo, se van a fijar en su transportador cuando marca 20 grados, lo que hacíamos hace rato. Cuando marcamos aquí los 20 grados, ahí abajito del transportador, fíjense, abajito de 20 grados dice ya 160. Entonces podemos tomarlo bien contando, ¿no? Los ángulos de 0 hasta acá, o bien fijándonos debajo del ángulo, ¿no? ¿Cuánto hay? Y ahí están los 160, debajo de 20 grados. ¿Ya?
Bien, ahora ya tenemos fuerza 3x y fuerza 3y sacado de dos maneras. Y vamos a pasar al siguiente. Al siguiente vector fuerza, que sería el vector fuerza 4, ¿no? Entonces, el vector fuerza 4 se encuentra sobre el eje de la X, en este lado, pero al lado izquierdo, ¿no? En el eje de la X negativa. Entonces, fíjense, fuerza 4 es lo que está acá. Lo hemos trasladado a este plano cartesiano. Tiene una intensidad o módulo de 75 newton. Entonces, fíjense que esto es similar a lo que hicimos con la fuerza 2, que estaba aquí, ¿no? En el eje de la Y. En este caso, vamos a hacer, nuevamente vamos a hacer ese procedimiento. Vamos a partir del punto 0, ¿no? De origen. Vamos a hacer líneas segmentadas hasta topar la punta de la flecha del vector 4. Y dibujamos una cabecita de flecha, pero no debo pasarme de la línea segmentada, ¿no? Entonces fíjense que esto que se va a llamar, se va a llamar fuerza 4x. Ahora, ¿será que tendrá componente y? Pues no. Porque aquí habíamos dicho, no hay dónde descomponer el vector porque se encuentra sobre un eje, en este caso la eje X negativa. No hay cómo descomponer en dos componentes, entonces va a tener solamente un componente que va a ser el componente horizontal X. Y equivale a la fuerza, ¿no? O sea, el resultado que saquemos va a ser igual a la fuerza. Pero en este caso, viendo el sentido que va el vector, va hacia la izquierda, entonces va a ser negativo, pero va a ser 75 newton también, pero negativo. Eso vamos a ver. Entonces calculamos aquí. Fuerza 4x vamos a colocar. Ya nosotros ya vamos a poner directamente fuerza 4 por, acuérdense que el coseno lo utilizamos para calcular las x. Por el coseno de qué ángulo. Fíjense dónde se encuentra el vector sobre el eje X negativo y aquí es 180 grados, ¿no? Entonces, fuerza 4x va a ser igual, fuerza 4 es su módulo 75 newton por el coseno de 180 grados. Fuerza 4x será igual, calculamos. Aquí igual otro dato que pueden tomar en cuenta es que coseno de 180 grados es igual a menos 1. ¿Ya? Y si quieren comprobar, coloquen en su calculadora. Coseno de 180 grados es igual a menos 1. ¿No? Ahora, 75 newtons por menos 1 es menos 75 newton, ¿no? Fíjense lo que les decía. El valor de la fuerza 4x viene a equivaler al valor de la fuerza 4, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, solamente que este caso es negativo, ¿no? ¿Por qué? Por el sentido que va el vector hacia la izquierda y es signo negativo, ¿no? Igual incluso la calculadora ya lo sacó como negativo, ¿no? Por ejemplo, si colocamos, sin necesidad de ponerle menos 1, 75 por coseno de 180 sale menos 75, o sea la calculadora ya lo va a sacar. Pero ¿por qué saca
en este caso, porque estamos contando desde cero también, ¿no? Desde cero hasta aquí hay 90, ¿no? De cero, 90 y aquí hay 180, ¿no? Y bien, una vez que hemos calculado la fuerza 4x, componente x del vector fuerza 4, vamos a determinar para demostrar nada más la fuerza 4y es nula, ¿no? Es cero. Ya saben por qué, 0 newton. Porque obviamente, como se trata de un vector que está en sentido del eje horizontal x, en el lado negativo, está sobre ese eje horizontal, entonces no tiene una componente vertical, ¿no? O sea, no va a tener un componente y. Entonces directamente la fuerza 4y no existe, es cero, pero la estamos colocando para que se entienda, ¿no? Ya tenemos entonces, ahora pasamos a lo que es la fuerza 5, el vector fuerza 5, el cual se encuentra en este lado, ¿no? Aquí está, fuerza 5 se encuentra, aquí ya está individual, ¿no? Para poder hacerlo más detalladamente. Y vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo con los anteriores casos. Primero vamos a tomar la punta de la flecha del vector y vamos a hacer topar con el eje de las X, y otra vez de la punta de la flecha vamos a hacer topar con el eje de la Y. Ya hemos formado nuestro rectángulo. Ahora desde el centro, o sea desde el punto de origen o el punto cero, vamos a hacer una flecha hasta topar la línea segmentada sin pasarme, ¿no? Y ahí hacemos la punta de la flecha. Lo mismo hacemos en este lado de la eje Y. Desde el centro vamos hasta topar la línea segmentada y ponemos la cabecita de la flecha sin pasarme de la línea segmentada. Entonces ya tenemos los dos componentes y hay que ponerle nombre. Al que está aquí, sobre el eje de la X, como se llama fuerza 5, se va a llamar fuerza 5X. Y aquí, el que está sobre el eje Y, fuerza 5Y, ¿no? Entonces, habíamos dicho en anteriores casos que lo que está en los extremos, o sea, lo que está aquí en la derecha, va a ser lo mismo que aquí a la izquierda, ¿no? Fuerza 5Y, y acá abajo lo que está arriba también tiene que ser lo mismo abajo, ¿no? Va a ser fuerza 5X. ¿Ya? Arriba y abajo lo mismo, izquierda, derecha lo mismo. Tiene que ser. Ahora, vamos a pintar nuestro triángulo, el cual tiene que ser de donde se encuentre, hemos dicho, el ángulo tiene que estar apoyado sobre el eje X, en este caso sí está, ¿no? Fíjense que el ángulo de 60 está apoyado o está sobre el eje X, entonces este lado del triángulo vamos a pintarlo para poder trabajar con este lado. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Y ahora vamos a calcular, ¿no? Vamos a colocar, para determinar la fuerza 5X, va a ser igual. Entonces,
ya automáticamente vamos a calcular, pero de todos modos se los voy a mostrar, ¿no? La fórmula nuevamente. Entonces, habíamos dicho que para calcular la fuerza X o componente X, utilizamos el coseno y fíjense que fuerza X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Entonces fuerza 5X va a ser igual a la fuerza 5, porque corresponde a esa fuerza, por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo es 60 grados. Entonces fuerza 5X va a ser igual. Fuerza 5 tiene el módulo de 50 newton por el coseno de 60 grados. Fuerza 5X igual. Vamos a utilizar la calculadora y colocamos 50 por el coseno de 60 es igual a 25 newton. Hacemos lo mismo con la fuerza 5Y. Entonces, acuérdense que para sacar la fuerza 5Y o la fuerza Y es igual a la fuerza por el seno, ¿no? Utilizamos el seno para calcular las Y. Entonces sería fuerza 5 por el seno de 60 grados. Fuerza 5Y es igual. Fuerza 5 es 50 newton por el seno de 60 grados. Y esto va a ser igual. Colocamos en la calculadora 50 por el seno de 60 grados. Es 43,3 newton. Pero, ya saben, cuando aquí no estamos trabajando con el ángulo total, ¿no? Ya les había hablado del ángulo total, que es aquel que se suma desde el cero, ¿no? Desde cero hasta llegar a donde se encuentra el vector. Entonces, ¿cuál sería el signo para ambos, para la fuerza 5X y para la fuerza 5Y? Eso vamos a ver de acuerdo al sentido que tiene el vector, ¿no? En este caso, la fuerza 5X, fíjense, va desde el centro hasta hacia la izquierda, ¿no? Y cuando va hacia la izquierda, ¿no? La flecha, hemos dicho que el signo es negativo. Entonces el valor de fuerza 5X le colocamos el signo negativo. ¿Ya? Es negativo. Ahora para la fuerza 5Y, fíjense que va desde el centro, está acá, hacia abajo. Y cuando va hacia abajo, también el signo es negativo. Entonces, ahí está, ¿no? Hemos colocado o le hemos asignado los signos para ambos, para la fuerza 5X y para la fuerza 5Y, porque estamos tomando solamente este pedazo que sería 60 grados. Y nosotros tenemos que asignar el signo porque la calculadora no nos los coloca, porque la calculadora trabaja con los ángulos totales, ¿no? Contando desde cero. Ahora, eso es lo que vamos a hacer ahí, ahorita. Vamos a trabajar con el ángulo total, que sería, vamos otra vez con fuerza 5X, va a ser igual a la fuerza 5 por el coseno. Ahora, ¿cuál va a ser el ángulo? Si contamos desde cero, a ver, vamos a dar la vuelta hasta llegar al vector. Tenemos 0, aquí hay 90, aquí hay 180. Hasta aquí hay 180, ¿no? Fíjense. Ahora, si sumo yo 180 hasta llegar al vector aquí, son 60 grados. Entonces lo que hago es sumar, ¿no? Vamos a colocar 180 grados más los 60 grados que hay aquí para llegar hasta el vector. Va a ser igual, con la calculadora, 180 más 60 es igual a 240 grados. Entonces, el ángulo total, contando desde 0 hasta llegar a la fuerza 5, o sea, hemos sumado de que aquí hay 0, 90, 180, 180 más los 60 que hay aquí, sumamos y sale 240 grados. Esos 240 grados
es lo que voy a ocupar para sacar con el ángulo total. Entonces fuerza 5X va a ser igual a la fuerza 5, que sería 50 newton, por el coseno de 240 grados. Fuerza 5X va a ser igual, y coloco 50 por coseno de 240. Me sale menos 25 newton. Fíjense que ya la calculadora, tomando el ángulo total, ya me saca con el signo incluido más. Ya no tengo la necesidad de estar colocándole manualmente, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de trabajar con los ángulos totales. Ahora, para la fuerza 5Y, esto va a ser igual, lo mismo, fuerza 5, pero para la Y utilizamos el seno, ¿no? Y también, fíjense que aquí la fórmula dice fuerza Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo, ¿no? Entonces, por el seno de 240, el ángulo total, fuerza 5Y es igual a 50 newton por el seno de 240 grados. Fuerza 5Y es igual a 50 por el seno de 240. Me sale menos 43,3 newton. Y fíjense que fuerza 5Y con el de arriba es prácticamente lo mismo. Solamente que ya la calculadora me está dando el resultado con el signo incluido. Porque estoy tomando el ángulo total, o sea, sumando desde cero hasta llegar al vector. La cantidad de ángulos que hay. No quisiera quedarme sin enseñarles también la otra forma de poder calcular. Ahora ya no vamos a utilizar ni 60 grados ni 240 grados. Vamos a utilizar, vamos a colocar fuerzas, otra vez vamos a calcular lo mismo. Fuerza 5X va a ser igual a la fuerza 5 por el coseno de qué ángulo ahora. Fíjense que si nosotros ponemos así el transportador y ubicamos el vector, está marcándome el transportador 60 grados, ¿no? Aquí está 60 grados. Y arriba de 60 hay un valor que dice que es 120 grados. ¿Y de dónde sale esos 120 grados? Sale de la, contando desde cero, pero al revés, o sea, desde la parte derecha hacia la izquierda, sí. Va a dar la vuelta a lo que hacemos acá, pero al revés. O sea, en este caso se está contando como el transportador está volcado, está contando desde la derecha hacia la izquierda, está dando un sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? Entonces, desde cero, que está aquí en este caso, hasta aquí, hasta llegar al vector 5, ¿no? Al vector 5, donde se marca los 60 grados, arriba marca 120. Cuando el transportador está en esta posición y los ángulos están abajo, en este caso, el signo del ángulo va a ser negativo. Es decir, como aquí tengo 60, arriba está 120. Voy a colocar esos 120, pero con signo negativo. ¿Ya? Se está contando de este lado hasta acá. Entonces, fíjense, tengo otra manera más de hacer y me tiene que salir lo mismo. Fuerza 5 es 50 newton por el coseno de menos 120 grados. En la calculadora ahora. Coloco 50 por el coseno de menos 120 grados y me sale menos 25 newton. ¿Se parece o no se parece con los otros dos resultados de fuerza 5X? Es lo mismo, ¿no? Ahora para fuerza 5Y es lo mismo. Coloco fuerza 5 por el seno de menos 120 grados. Fuerza 5Y
igual fuerza 5 de 50 newton por el seno de menos 120 grados. En la calculadora coloco 50 por el seno de menos 120, me sale menos 43,3 newton. Fíjense que de esta manera, tomando el ángulo, ¿no?, de 120, me sale tanto para fuerza 5X como para fuerza 5Y prácticamente lo mismo que las otras dos maneras con las que hacemos. El 1 es cuando nosotros tomamos este pedazo de ángulo y nosotros tenemos que asignarle el signo de acuerdo al sentido que tiene cada componente, X y Y, ¿no? X va a la izquierda, negativo. Y va hacia abajo, negativo. Por eso se les coloca. Pero ya la calculadora nos va a dar directamente si tomamos el ángulo total, ¿no?, contando desde 0 hasta llegar al vector, o contando al revés, ¿no? Con el transportador volcado, donde están los 60 grados, contando desde la derecha hacia la izquierda, en sentido contrario, sería 120. Entonces colocamos con el signo negativo. Cualquiera de las tres formas va a salir lo mismo, ¿no? Ya tenemos nuestro valor. Eso sería en cuanto a la fuerza 5, su componente. Ahora vamos con el siguiente, vector fuerza, que sería 6. Y ese se encuentra aquí sobre, fíjense, sobre el eje negativo Y. Entonces, vamos a separarlo de manera individual en un eje cartesiano. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos tanto para la fuerza 2 como para la fuerza 4, ¿no? Cuando se encuentran sobre el mismo eje, o sea, sobre el eje X o Y. En este caso vamos a marcar línea segmentada hasta topar la punta de la flecha, ¿no? Como siempre. Y no debemos pasarnos, hacemos nuestro dibujito de la punta de la flecha también, y no nos pasamos del vector. Entonces, ¿qué se va a llamar eso? Se va a llamar fuerza 6Y. Porque obviamente como el vector se encuentra sobre el eje vertical Y, ¿no?, hacia abajo, el vector va a equivaler también a su mismo tamaño y a la misma cantidad de fuerza, ¿no?, que es lo que hemos estado viendo en la fuerza 2 y en la fuerza 4. En este caso ya sabemos que esta fuerza 6 no va a tener componente X, ¿no?, porque está sobre el eje de las Y. Entonces va a tener solamente un componente, que sería la fuerza 6Y. Entonces ya sabemos que para fuerza 6X su valor va a ser 0 newton, ¿no? No tiene, no hay. Y para calcular la fuerza 6Y, calculamos las Y con el seno, ¿no? Entonces, otra vez les muestro la fórmula. Para calcular fuerza Y va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo. ¿Qué fuerza? Fuerza 6 por el seno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Fíjense dónde se encuentra. Se encuentra en 270, ¿no? Seno de 270 grados. Fuerza 6Y va a ser igual a fuerza 6, que sería el módulo 120 newton, por el seno de 270 grados. Otro dato importante que también tomen en cuenta: seno de 270 grados es igual a menos 1 también. Y si no me creen, fíjense, seno de 270 es igual a menos 1. Entonces,
fuerza 6Y va a ser igual 120 por menos 1 menos 120 newton. Entonces, como ya habíamos dicho anteriormente, para estos casos que se encuentran sobre los ejes, la componente tiene el mismo valor o la misma cantidad de fuerza en newton que su fuerza, ¿no? Por ejemplo, fuerza 6Y es menos 120 newton y fuerza 6 es 120. Entonces tiene la misma cantidad, nada más que en este caso, como el vector está yendo hacia abajo y sentido hacia abajo es negativo, por eso la calculadora ya me bota negativo, porque estamos trabajando con el ángulo completo, bueno, o sea, el ángulo total. Contando desde 0, aquí hay 90, aquí hay 180, aquí hay 270. Ya estamos girando hasta llegar aquí, hasta este vector. Estamos trabajando con un ángulo total, ¿no? Entonces, ahora si nosotros nos fijamos en otra forma de hacerlo también, como yo siempre les doy alternativas, fíjense que si nosotros ponemos así el transportador, ¿y qué tenemos acá? Nos marca donde está 270, nos marca 90 grados. Y como está al revés el transportador, vamos a colocar ese ángulo negativo. Fíjense, vamos a hacer de nuevo la fuerza 6Y. Va a ser igual a la fuerza 6 por el seno de, ya saben, menos 90, vamos a colocar. Menos 90 grados. Fuerza 6Y va a ser igual a la fuerza 6, que sería 120 newton, por el seno de menos 90 grados. Fuerza 6Y va a ser igual, calculadora. Tiene que salir absolutamente lo mismo que como la anterior forma. 120 por el seno de menos 90 y sale menos 120 grados. Perdón, newton. Entonces fíjense que tomando también este ángulo, que como está al revés transportador va a ser negativo, sale lo mismo que cuando tomamos el ángulo total, los 270, ¿no? Con menos 90 me sale lo mismo para este caso también. Entonces ya tenemos los valores para la fuerza 6. Y seguimos. Fuerza 7 se encuentra aquí de color naranja, ¿ya? Y lo vamos a llevar a un plano cartesiano individual para que podamos trabajar más detalladamente y sin mezclarlo, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer líneas segmentadas, tomando en cuenta la punta de la flecha. Desde la punta de la flecha vamos hacia topar el eje de la X, y también desde la punta de la flecha vamos a ir hacia el eje de la Y, línea segmentada. Listo, ya tenemos nuestro rectángulo, y desde el punto 0 o el punto de origen vamos a ir hasta topar la línea segmentada sin pasarme, y coloco ahí mi puntita de flecha, mi vector, y desde el centro, desde el punto de origen o punto 0, vamos a hacer una flecha hasta topar la línea segmentada y dibujo ahí. Ya está, ya tengo mis dos flechas, mi rectángulo. Ahora le coloco nombre a los componentes. El que está sobre el eje X se va a llamar, como es fuerza 7, se va a llamar fuerza 7X. Y este otro que está sobre el eje Y se va a llamar fuerza 7Y. ¿No? Ahora, ¿dónde se encuentra el ángulo? Se encuentra apoyado sobre el eje de las Y, o sobre el componente fuerza 7Y. Y ya les había dicho, como en el caso de la fuerza 3,
o el vector fuerza 3, nosotros tenemos que trabajar con el ángulo, pero que el ángulo tiene que estar apoyado sobre el eje X o sobre la componente horizontal X. En este caso, estos 40 grados se encuentran sobre el eje de la Y. Entonces tenemos que trabajar para que se apoye en el eje de las X, tendría que estar a este lado, ¿no? Entonces, habíamos dicho como cada cuadrante es 90 grados, entonces aquí estos dos triángulos rectángulos se tienen que complementar, ¿no? En ángulo. Por ejemplo, dice que hay 40, para llegar a 90 grados me faltan 50 grados, entonces eso es lo que hay acá, 50 grados. Y ahí lo tengo, el valor del ángulo para este lado del triángulo, ¿no? Está complementando para llegar a 90 grados, ¿no? Que es lo que tienen los triángulos rectángulos. Entonces, si aquí había 40, aquí le coloco 50, ¿no? Para que sume 90, completo. Entonces, una vez que tengo el ángulo apoyado sobre el eje X o componente X, lo voy a pintar para tomar en cuenta que ese lado del triángulo rectángulo es lo que vamos a trabajar. Y ya está. Entonces, una vez que ya tenemos delimitado nuestro triángulo para trabajar, acuérdense que lo que está arriba también tiene que venir acá abajo, ¿no? Tiene que ser lo mismo. Fuerza 7X, y al lado izquierdo fuerza 7Y sobre el eje de la Y, aquí al otro lado es también fuerza 7Y. Ahora sí, ya podemos calcular los valores de las componentes. Para fuerza 7X, acordémonos que la fórmula es, para calcular X, fuerza X, es la fuerza por el coseno del ángulo. Entonces, fuerza 7 por el coseno del ángulo, que en este caso el ángulo, ¿cuál es? El que está pintado aquí en este triángulo, ¿no? 50 grados. Fuerza 7X va a ser igual a fuerza 7, su módulo es 110, dice 110 newton por el coseno de 50 grados. Fuerza 7X igual, en la calculadora sacamos 110 por el coseno de 50 va a ser igual a 70,71 newton. Para fuerza 7Y utilizamos el seno, ¿no? La fuerza Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo, entonces lo que estamos poniendo acá, lo mismo, ¿no? Fuerza 7 por seno de 50, fuerza 7 es igual a 110 newton por seno de 50, y en la calculadora calculamos, colocamos 110 por el seno de 50. Eso sale 84,26 newton. Ahora vamos a hacer de la otra forma. Ya tenemos los dos componentes X y Y. Vamos a hacer con lo mismo. Ahora, otra vez fuerza 7X es igual a fuerza 7 por el coseno. Ahora vamos a tomar el ángulo completo, es decir, contando desde 0. 0, 90, 180, 270 aquí. Y estos 270 le voy a sumar estos 40 para llegar a este vector 7, ¿no? Vector fuerza 7. Entonces, 270 más 40, o sea, estoy sumando 270 más los 40, ¿no? Para llegar, dar la vuelta y llegar hasta el vector 7.
sería 310, ¿no? Entonces ese ángulo de 310 voy a utilizar como ángulo total, 310 grados. Fuerza 7x va a ser igual, fuerza 7 es 110 newton por el coseno de 310 grados. Fuerza 7x va a ser igual a 110 por el coseno de 310. Sale 70,71 newton. Lo mismo que me salió tomando con los cosenos de 50, ¿no? Con el ángulo de 50. Ahora, en este caso, habíamos dicho que si tomábamos para estos dos de arriba, ¿no? Si tomábamos el ángulo de este pedazo nomás los 50 y no tomando el ángulo total, teníamos que asignar el signo, ¿no? En este caso, fuerza 7x va, fíjense, hacia la derecha. Entonces el signo es positivo, por eso la calculadora ya lo sacó positivo, coincidió, ¿no? No hay necesidad de colocarle el signo. Ahora, para fuerza 7y, fíjense hacia dónde va. Va hacia abajo. Entonces, la calculadora no sacó con signo. Entonces nosotros le colocamos el signo y sería menos 84,26. Ahora vamos a hacer para esta fuerza 7y con el ángulo completo y la calculadora me va a calcular ya directamente con el signo, ¿no? Sería fuerza 7 por, en este caso para y seno de estos 310. Grados. Entonces, fuerza 7 es 110 newton por el seno de 310 grados. Fuerza 7y va a ser igual. Colocamos calculadora 110 por el seno de 310. Fíjense que ya me saca con menos 84,26 newton. Entonces ya con el ángulo completo ya me está sacando el resultado con su signo, ¿no? Como habíamos estado haciendo anteriormente. Ahora la tercera forma sería, medimos acá con el transportador y tenemos que aquí hay, en el vector, nos marca 50 grados, ¿no? Ahora, esos 50 grados abajo hay un valor que dice 130 grados. Voy a utilizar esos 130 grados con signo negativo, pero no. Vamos a hacer para los dos. Fuerza 7x igual a fuerza 7 por el coseno de menos 130 grados. Fuerza 7x igual a fuerza 7 110 newton por el coseno de menos 130 grados. Fuerza 7x igual, la calculadora, 110 por el coseno de menos 130 grados y me sale menos 70,71 newton. Lo mismo que cuando sacamos con el coseno de 310 y cuando sacamos con el coseno de 50, ¿no? Ahora sacamos para fuerza 7y, será igual a la fuerza 7 por el seno de ese menos 130 grados. Fuerza 7y será igual, fuerza 7 de 110 newton por el seno de menos 130 grados. Fuerza 7 va a ser igual, colocamos la calculadora, 110 por el seno de 130 menos 130 igual a menos 84,26 newton. Entonces, de las tres formas, ¿no? Con el ángulo
de 50 que nos da aquí, sacando solamente este pedazo, esta área de los 50, donde nosotros le tenemos que asignar el signo, sacamos como el ángulo completo contando desde 0 hasta llegar al vector, ¿no? Sumatoria de todos esos ángulos que recorre hasta llegar acá. Y cuando tomamos el transportador, ¿no? Al revés, donde me marca 50 grados, donde está el vector, hay 130 con negativo. Entonces de las tres formas podemos sacar, ¿no? Eso sería para la fuerza 7. Y por último, tenemos el vector fuerza 8, el cual se encuentra aquí, ¿no? Sobre el eje X positivo. Entonces eso lo trasladamos a un plano cartesiano individual, como hemos estado haciendo con todos los vectores fuerza. Y vamos a hacer la línea segmentada. Vamos hasta topar la punta de la flecha. Y ahí hacemos, sin pasarnos de la punta de la flecha, nuestra cabecita de la flecha, nuestra punta de flecha. Vamos a remarcar, que se note mejor. Y ahí está. Ese sería el componente horizontal X. Se va a llamar fuerza 8X. No tiene componente vertical Y. Acuérdense que este vector fuerza 8 se encuentra sobre el eje X positivo, entonces no tiene dónde descomponerse, no tiene componente Y. Entonces, aquí directamente vamos a colocar fuerza 8Y va a ser igual a 0 newton. Ahora sí sacamos para las X. Habíamos dicho que como equivale a lo mismo, o sea, la fuerza 8X equivale a la fuerza 8, va a tener el mismo valor, ¿no? Porque es el mismo tamaño y es lo mismo, ¿no? Fuerza 8X va a ser igual. Aplicamos la fórmula que sabemos ya. Sería fuerza 8 por el coseno de qué ángulo. Podemos trabajar con 0 y con 360, ¿no? Porque al final da lo mismo. Y vamos a hacer las dos formas. Vamos a trabajar primero con 0. Coseno de 0 grados, fuerza 8X es igual. Fuerza 8 es 130 newton el módulo o de intensidad por el coseno de 0 grados. Otro dato importante para que tomen en cuenta. Coseno de 0 grados es igual a 1 positivo. Y si no me creen, otra vez, 130, coseno de 0 grados es igual a 1 positivo. Entonces 130 newton por 1 es igual a 130 newton. Lo que les decía, ¿no? Y como estábamos viendo en otros vectores, que la componente X, cuando se trata de estos vectores que están sobre los ejes, tanto X o Y, va a equivaler al mismo valor, ¿no? Y algunos va a depender el signo por el tema de la orientación, o sea, por el tema del sentido donde va. En este caso, el sentido de este vector está hacia la derecha, entonces va a ser positivo. Y coincide con su fuerza 8, ¿no? Con su fuerza. Ahora vamos a hacer utilizando en vez de 0 grados, el coseno, vamos a utilizar 360, lo que les decía, porque coincide. 0 y cuando termina de dar la vuelta es 360, ¿no? Entonces tiene que salir absolutamente igual que acá arriba. Fuerza 8 es 130 newton por el coseno de 360 grados. Fuerza 8x va a ser igual. Aquí también, coseno de 360 también es igual a 1, positivo. Fíjense, coseno de 360 es igual a 1 positivo. Ustedes pueden verificar en su casa. 130 newton por 1, 130 newton. También sale absolutamente lo mismo. ¿Ya? Entonces ya hemos sacado, tanto desde la fuerza 1 hasta la fuerza 8, sus componentes, valores y gráficos X y Y, ¿no? Componentes rectangulares.
Ahora,